Hola, bienvenidos a una nueva clase de escuela bíblica. El día de hoy continuamos con un tema que comenzamos hace ya 3 semanas atrás y quiero invitarte a que puedas rápidamente, como cada clase, buscar tu Biblia si es que ya la tienes cerquita o si no puedas tener un tiempito, ahí te esperamos unos segundos para que te puedas ubicar en el libro de Josué, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 14 y versículo 15. Libro de Josué, capítulo 24, verso 14 y 15. Porque ahí está nuestra base bíblica del día de hoy y vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces, como les decía, ahí estará nuestra base bíblica del día de hoy. Y al igual que varias clases que ya hemos venido viendo, quiero invitarles a compartir acerca de decisiones, que ha sido nuestro tema con el cual hemos partido este año 2021, ¿cierto? Y en esta ocasión, los versículos que acabamos de ver nos hablan de un hecho que sucedió en el pueblo de Israel. Pero vamos a hacer un poquitito de contexto, ¿ya? Como siempre, como cada clase hacemos. Si leemos el capítulo 24 desde el principio, y en algunas Biblias incluso lleva una especie de título, nos dice, al menos la mía, discurso de despedida de Josué. Pero ¿qué ocurre en este discurso? En este discurso lo que sucede es que Josué empieza a despedirse, pero se despide de una forma bastante particular. Le empieza a recordar un poco acerca de la historia del pueblo. Empiezan a recordar desde Abraham, luego sigue con cuando ellos salen de Egipto, el tiempo en el desierto, hasta que llegan a esta tan anhelada tierra prometida. Lo que acabamos de leer en el versículo 15 nos da a entender de que estaban habitando esta tierra que Dios le había prometido a Abraham. No sé si se acuerdan la primera o la segunda clase donde hablamos de él. Entonces eso es lo que ocurre y este es casi el discurso final de Josué, de parte de su despedida. Y cuando vemos este discurso y cuando nosotros podemos pensar un poquitito, y quiero invitarte a que puedas ponerte en la situación en que se encuentra el pueblo. Ellos ya están, ¿cierto? Yo les decía, ellos ya están viviendo aquella promesa que Dios le había dado a Abraham, que le iba a dar una tierra especial. Y en base a esta promesa es que el pueblo de Israel también sale de Egipto. Entonces ellos ya están viviendo la promesa hecha realidad de Dios. Y cuando estamos en ese momento, nosotros podríamos pensar, ¿pero qué deben decidir? ¿Tienen algo que decidir acaso? Si están viviendo, o sea, lo que Dios prometió ya lo están viviendo, o sea, lo estaban disfrutando. No como que no nos pareciera que tienen que tomar una decisión como tan determinante. Pero vemos que Josué les insta a tomar 2 opciones. Y es eso lo que nos habla el versículo 14 y el versículo 15, y de lo cual el Señor hoy día nos quiere enseñar. Ellos tienen que decidir entre 2 opciones. No les da tercera ni una cuarta, son solo 2 opciones. Y la primera es servir a los dioses ajenos o a los dioses a los cuales sus padres, dice, otras versiones nos habla de antepasados que sirvieron, tanto en Egipto como también los dioses que adoraban los amorreos, que era el territorio donde ellos estaban en ese momento. Y la segunda opción que les da Josué, les dice, os sirvan a Jehová. Y vamos a hablar un poquitito acerca de qué se trata cada uno. ¿Por qué?
porque podemos ver por los dos versículos, si volvemos a revisar una vez más estos dos versículos, 14 y 15, vemos que nos da muchísima luz de ambas decisiones que ellos tuvieron que tomar. Servir a otros dioses o a los dioses de Egipto, o les habla también acerca de servir a los dioses que sirvieron sus padres anteriormente. Y cuando nosotros pensamos en eso, como que nos tendemos a ir un poquitito al libro de Éxodo y pensamos, pero como que el libro de Éxodo no nos da mucha luz acerca de eso. El relato bíblico nos habla de otra cosa, ¿cierto? Pero investigando, podemos ver que el profeta Ezequiel nos da un poco de luz acerca de esto. En Ezequiel 28 vemos que Dios habla por medio del profeta y vemos que el pueblo lamentablemente sí, estando en Egipto tuvo idolatría, sí hizo y sí sirvió a otros dioses, no sirvieron al Dios verdadero. No podemos generalizar, no podemos decir que todo el pueblo, pero sí nos habla de que ellos tuvieron no una única adoración. Y en base a esto podemos ver, y un comentarista nos habla de que también nos da acerca de un poco de luz acerca de esto. Y él se refiere y nos lleva al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 39. Quiero invitarte a que puedas ir. Y para hacer un poco de contexto, de forma rápida, vemos en este pasaje donde está Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, el muerto por la causa de Cristo. Y él habla, hace todo un discurso, y en ese discurso él menciona y les dice: en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Qué nos quiere decir? ¿Y qué nos quiere decir un poco acerca de esta idolatría del pueblo? Es que no solamente quizás ellos adoraron a otros dioses en estatua físicamente, sino que su corazón estaba lejos. Podemos quizás entenderlo un poquitito en el sentido de que ellos no conocían otra realidad, ellos en Egipto estaban rodeados de estatuas, de dioses que tenían diferentes formas, dioses con apariencia visible. Y luego cuando ellos salen de Egipto, tienen que adorar a un Dios que no pueden ver, a un Dios invisible, pero que en realidad se les presentaba a ellos como el Dios verdadero. Entonces poder quizás ellos entender en su forma y en su mente humana, podríamos como decir, sí, podemos entenderlo un poco. Pero incluso cuando ellos estaban y ellos salen y sabemos nosotros la historia, que Dios hace tremendos milagros, incluso muchas veces ellos también siguieron con su corazón en Egipto. Este autor nos dice que él dice, sus corazones todavía estaban en Egipto, es decir, nos da a entender de que no solamente quizás ellos adoraban a una estatua, a un dios físico, sino que también, no solo, quizás no lo estaban haciendo, quizás decían adorar al Dios verdadero, pero su corazón seguía estando en Egipto. Su racionalidad, su forma de adorar seguía estando como Egipto. Y esto lo podemos ver también en muchos sentidos en la historia del pueblo de Israel cuando ellos salen. ¿Por qué? Porque aun cuando ellos eran libres, se seguían sintiendo esclavos. Y fue algo que les costó mucho, no solo a ellos, sino también a su propio líder, a Moisés. Pero para no salirnos del tema, nosotros casi siempre cuando hablamos de Israel, decir Israel es el que se volvió a otros dioses, Israel es el idólatra y por eso Dios los castigó. Y si indagásemos en profundidad el tema de la idolatría de Israel, podríamos estar muchísimo tiempo, muchísimo rato hablando. Pero a lo que quiero decir es que nosotros siempre tendemos siempre como a decir, no, Israel, ellos son los culpables. Pero ¿saben por qué la Biblia habla del pueblo de Israel, su historia? Porque Israel es un modelo de nosotros mismos. Nosotros mismos también somos idólatras. Por eso es que no podemos hablar de idolatría, de servir a otros dioses,
solamente en el tiempo pasado. Hace muchos años atrás, un día aprendí de que un ídolo era todo aquel que ocupa el lugar de Dios. Y Dios siempre ha querido tener el primer lugar en nuestra vida en todo lo que hagamos, ser nuestro Señor. Y un ídolo es eso, todo aquel y todo o aquella cosa que ocupa el lugar de Dios. Este mismo autor dice, cuando hacemos que el Dios de la Biblia se conforme a nuestras preferencias, hemos fabricado un ídolo. Es decir, cuando nosotros decimos, pero servimos al Dios verdadero, servimos a Jehová, servimos a Dios. Pero cuando nosotros decimos, es que a mí me parece que esto no está mal, pero no sabemos si es que en realidad está o no está en la Biblia, entonces nos vamos creando de manera quizás psicológica o mentalmente un Dios a nuestra forma, que muy probablemente no sea el Dios de la Biblia. Y si no es el Dios de la Biblia, entonces es un ídolo. Es tan delgada la línea de caer y no podemos solamente echarle la culpa a los católicos o a las otras religiones porque ellos adoran una imagen, una figurita, sino que muchas veces hoy en día incluso decimos, antiguamente era la televisión, hoy en día no es tanto. Tenemos el celular, las redes sociales, diferentes tipos que usamos, Facebook, Instagram, Netflix, diferentes, etcétera. Si eso ocupa el primer lugar en tu vida antes que Dios, o interrumpe, por ejemplo, algo tan sencillo, para no extenderme más, algo tan sencillo. Si en el momento que tú tienes con Dios, esto es, tú lo dejas pasar y es el Espíritu Santo que te dice como un recordatorio, tenemos una cita, ahora es nuestro momento, mi tiempo contigo. Y uno, pucha, es que sé que está esa hora, pero justo estaba terminando una película o va por la mitad. Termino y uno le dice al Señor, termino esto y hablamos. Entonces tu primer lugar no está siendo Dios. Dios no es tu prioridad. Es lo otro. Y así. Por eso es muy sutil. Y por eso yo quise comentar un poco acerca de esto, porque le echamos la culpa a Israel. Decimos, sí, ellos son los idólatras. Pero muchos de nosotros hoy en día también cometemos idolatría. Y en muchas ocasiones Dios no tiene el primer lugar. Y si Dios no tiene el primer lugar en todo lo que hagamos, nuestras decisiones, de diferentes tipos, de diferentes índole, entonces tenemos un ídolo. Algo así de grande, de la magnitud de esta decisión, es lo que Josué les está diciendo. ¿Van a servir a otros dioses, a los que sirvieron sus padres, los antepasados, o a los dioses que están alrededor de ustedes, tienen los demás pueblos? ¿O eligen servir? Si continuamos viendo el relato, yo les invito a que puedan leer todo el capítulo 24 de Josué. Es el último capítulo del libro. Ellos dicen, ¿saben que sí? Nosotros vamos a servir a Dios y Dios recuerdan. Y si les recuerdo un poquitito, esta generación era la segunda generación, porque vimos la clase anterior de que la primera ya había pasado. Es esta generación la que empezó a hacer las cosas bien. Es esta generación la que entró en la tierra prometida, la que la conquistó, la que tomó posesión de ella. Y ahora ustedes dirán, pero hermana, usted nos da a entender de que ellos dijeron que sí, pero la historia nos dice lo contrario, porque nos explica como que en realidad ellos no cumplieron. Si analizamos el relato bíblico y no solo el libro aquí, sino que vamos a otros pasajes, a que yo voy a mencionar en un momento, nos vamos a dar cuenta que en realidad ellos en estricto rigor sí cumplieron. Esta generación sí cumplió. Pero cuando hablamos del pueblo en general, lamentablemente no. Quiero llevarlos al segundo requisito, que es, la primera era servir a los ídolos, de la que hablamos recién, y la segunda es servir a Jehová. Pero cuando vamos también al versículo 14-15 nos dice que no es llegar y servir a Dios así. Ok, yo me anoté, sí, yo levanto mi mano, ya, sirvo a Jehová. Los versículos nos dan a entender de que no simplemente Josué les dice, ok, sirven así. Nos dice que hay que servir a Jehová con temor, integridad y verdad. Dos requisitos. Con temor, integridad y verdad. Cuando hablamos de temor no es, ¡ay, Dios me da miedo! Dios es muy grande y muy poderoso y yo me quedo aquí porque me da miedo.
¿no es cierto? Se habla de un temor reverencial, es decir, de un respeto. Y cuando hablamos de integridad y verdad, hablamos de sinceridad, de ser fiel, de hacerlo con todo el corazón y de una forma leal. Ahora yo les pregunto, cuando yo les digo esto, ¿qué les pasa a ustedes? Cuando uno dice, hay que servir a Dios de esta forma, con integridad y con verdad y con temor. Uno tiende a analizarse, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué servirle de esta forma? Porque también el relato nos dice que Dios es santo y celoso. Eso también lo encontramos en los versículos siguientes. Entonces el día de hoy yo quiero una vez más que tú dentro de este requisito, porque si tú dices, ok, yo sí sirvo, quiero servir, yo elijo no servir a los otros dioses. Y ahí me refiero y recordamos lo que mencionamos recién con idolatría. Sirvo a Jehová, pero tengo que servirlo de esta forma. Y mientras yo preparaba esta clase, recordaba que con mi hermana, hace años atrás y hace un tiempo igual, mi papá nos dijo algo. Cuando íbamos recién a entrar al Ministerio Juvenil, recuerdo que mi papá nos dijo una frase, y esta frase y este consejo se aplica y lo siguió aplicando cuando tomamos ciertas responsabilidades en la iglesia, y en todo sentido. Y él nos dijo lo siguiente, y es lo que les quiero compartir el día de hoy, y él nos dijo, si van a participar o si van a tomar esta responsabilidad, háganlo bien. No van a estar a mitad de tiempo o a mitad de año renunciando. Si lo van a hacer, lo hacen bien. Y yo meditaba en esta frase, y por misericordia creo que lo hemos intentado cumplir, que si pudiésemos actualizar un poco lo que Josué les está diciendo al pueblo, es eso. Si van a servir a Dios, háganlo bien. No se estén arrepintiendo después. Es eso, en este día. Ahora obviamente ustedes me dirán, pero es que hermana, no siempre es fácil. Y yo sé, porque a mí también me ha pasado a lo largo del peregrinaje, como se dice, de la vida cristiana. No siempre es fácil poder hacerlo de esta forma. Pero ¿saben qué? Cuando nos cansamos, también pasan muchos factores en el servicio, en el caminar continuo con el Señor. Pero lo importante es que cuando nos equivocamos, cuando nos damos cuenta de que no lo estamos haciendo como Dios quiere que lo hagamos, podamos arrepentirnos, ser sinceros, reconocer primero, pedir perdón, y la gracia y el perdón del Señor inmediatamente viene y nos cubre. Y podemos seguir adelante, porque bendita gracia y bendita misericordia que Él nos da. Ahora, cuando nosotros seguimos el relato bíblico, y aquí ya cerrando un poco el tema, vemos que en realidad el pueblo de Israel, yo les decía, esta generación sí cumple, porque ellos dicen, sí, hacemos un pacto. Y los versículos siguientes vemos que ellos sí hacen un pacto. Y decimos sí, porque no podemos renegar de lo que Dios ha hecho. Ellos habían vivido esto, eran pequeños, pero habían pasado todos los milagros que habían experimentado, que Dios había hecho, milagros visibles. Pero ¿saben qué? Vemos por la historia que lamentablemente cuando vamos al libro de Jueces, capítulo 2, versículos 10 al 13, vemos que lamentablemente el pueblo, la generación que vino después, sí, hablando del pueblo también, la continuidad del pueblo de Israel no cumplió. ¿Qué nos dicen? El versículo 10, en la parte final dice, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y antes dice, y se levantó después de ellos. O sea, esta otra generación, los hijos de la segunda generación, no conocían. ¿Qué nos da a entender esto? Que los padres de esta generación buena no hicieron el repetir la ley y repetir lo que Dios había hecho. Porque tenían que repetirla para que no se olviden de lo que Dios había hecho, de las promesas y de la grandeza de Jehová. Y esto nos da a entender de que ellos no lo hicieron. Al igual que Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero luego no hubo líderes. La Biblia nos dice, si nosotros seguimos leyendo en el libro de Jueces nos da mucha luz un poco de esto. Y nos dice, por ejemplo, en el versículo 25 del capítulo 21 de Jueces nos dice que cada cual hacía lo que bien le parecía. Este es el último versículo del libro de Jueces. Por eso que Dios cada cierto periodo levanta jueces
Pero si nosotros vemos esta vida de los jueces, no siempre era moralmente la mejor. Pero por esa razón Dios levantaba en su misericordia jueces para liderar el tiempo. Pero ellos, mientras había un líder, ellos andaban de forma correcta. Pero cuando no había líder, cada cual hacía lo que bien le parecía. Y se fueron y se alejaron de Dios. Y volvieron a los ídolos. Y hicieron lo malo. El versículo 11 del capítulo 2 nos dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y el verso 13 dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ahora volvemos a la decisión y a lo que Josué les está diciendo. Elijan la generación. Quienes estaban en ese momento dijeron: no podemos servir a los demás dioses. Pero lamentablemente la generación que vino después sí lo hizo. El día de hoy quiero que puedas y que podamos entender que realmente es servir a Dios. Sabes que dentro de lo que yo podía estudiar, porque en honor al tiempo no podemos extendernos más, ¿por qué el pueblo se volvió a los otros dioses? ¿Saben por qué? Porque hay una parte en el libro de Ezequiel que a mí me llamó tanto la atención, que dice que ellos, Ezequiel 20:32 dice que ellos querían ser como las demás naciones, como las demás familias de la tierra. Por eso fue su pecado de idolatría. Porque ellos decían: pero si los demás lo hacen, ¿por qué nosotros? No. Muchos de nosotros también caemos en eso. Cuando Dios dijo que ellos eran un pueblo santo, apartado para Jehová. Entonces el día de hoy, yo con estos dos ejemplos puedo y quiero mostrarte a que podamos decidir una vez más. ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo realmente como Dios quiere? ¿O realmente dentro de nosotros hay idolatría? Y si hay idolatría en nuestro corazón, porque solamente el Señor nos conoce, el Señor sabe lo que hay, nos escudriña, dice la palabra, podamos dejarla. Sé que cuesta morir a nuestra carne, pero podemos hacerlo. Servir a Dios como Él quiere va a ser difícil siempre, pero es siempre lo mejor. Seguir eligiéndolo a Él por sobre todas las cosas siempre va a ser la mejor decisión que podamos hacer. Así que esta es la clase del día de hoy. Nos pasamos bastante del tiempo, pero quería compartírtela y quería dejarte esta inquietud. ¿Cómo estamos sirviendo? Y si elegimos servir a Dios, como lo dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé lo que van a decidir los demás, ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si servimos a Dios, hagámoslo de la mejor manera, como Él quiere, con respeto, con todo nuestro corazón y con lealtad, porque Él se lo merece. Así que esta es nuestra clase de escuela bíblica del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos la próxima clase para una nueva clase de jóvenes y que tengas una excelente tarde, un excelente día domingo. Dios te bendiga.